Muy buenos días. Como ciudadana latinoamericana, como educadora e investigadora y como madre de una mujer con discapacidad, agradezco profundamente la invitación de Cristina Lovari, Coordinadora Nacional de Educación Especial del Ministerio de Educación y Deportes de Argentina, para participar en este encuentro nacional hacia una educación inclusiva. Constituye una muy grata oportunidad compartir brevemente el último estudio realizado y una grave responsabilidad que espero aporte a su trabajo, que será, a toda luz, enriquecedor para la región. El estudio, denominado Estado del Arte de la Certificación, Acreditación y Promoción Escolar de Estudiantes con Discapacidad en los países pertenecientes a la RINE, Red Iberoamericana de Necesidades Educativas Especiales, fue presentado en el marco de las 13ª Jornadas de Cooperación Educativa con Iberoamérica sobre Educación Especial e Inclusión Educativa, llevadas a cabo en la Antigua Guatemala, la segunda semana de noviembre. El estudio se elaboró bajo la coordinación general de José Alfredo Espinosa, director ejecutivo de la RINE, y de Cecilia Barbieri, especialista senior de la Oficina Regional de Educación de UNESCO Santiago. La revisión documental privilegió la legislación nacional sobre educación y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Se contó con aportes técnicos de varios miembros de la RINE, así como con contribuciones temáticas enviadas desde diferentes países. Se consideraron otras fuentes, entre ellas publicaciones del Banco Mundial, UNESCO, CITEAL, CEPAL y varias de organizaciones nacionales, especialmente de los ministerios de educación de los países miembros de RINE. Se diseñó y se difundió una encuesta en línea que, en el lapso de 3 semanas, fue abierta por 2.291 personas, de las cuales 210 complementaron el cuestionario de forma completa. Los participantes fueron, en su mayoría, profesionales en educación y personas con discapacidad o familias, participación que permite una lectura tanto sobre el interés que despiertan los temas educativos y específicamente la educación inclusiva, así como el posicionamiento de la voz de actores directos cuyos aportes proporcionan una valiosa información sobre las inquietudes, necesidades e intereses de las personas con discapacidad en relación con los procesos de certificación, acreditación y promoción escolar de este importante grupo de población estudiantil. Por petición de representantes de algunos países, la semana pasada se activó nuevamente el link de la encuesta. Si se animan a enviar sus respuestas, el tiempo requerido para responder es de aproximadamente 15 minutos. Sus aportes se podrán incorporar al estudio como adenda. Cabe anotar que la participación ciudadana es engranaje fundamental de un sistema democrático y que una sociedad activa que se implica en la agenda pública enriquece la acción del gobierno, dotándola de pertinencia y eficacia. En línea con la escalera de la participación diseñada por Hart, el ideal es empezar por decisiones de la población en función de sus necesidades, requerimientos y potencialidades, que encuentran eco en los decisores de políticas comprometidos con su pueblo más que con un color político y coordinadas por las instancias gubernamentales según las competencias que la legislación vigente les asigne, de manera que se transformen en marco normativo de obligatorio cumplimiento y políticas públicas que se concreten en el territorio. Dar una mirada retrospectiva permite mirar avances. Por ejemplo, en relación con los hallazgos del estudio Personas con discapacidad y acceso a servicios educativos en Latinoamérica, presentado en las 5ª jornadas de la RINE en 2008, ciertamente cada paso, por más pequeño que sea, impulsa a un reto mayor. Hay ciertos logros en cuanto al ingreso y matrícula de personas con discapacidad, especialmente en términos de legislación.
En consecuencia, el horizonte plantea un nuevo cuestionamiento que va en línea con la permanencia y la obligatoriedad que impriman los sistemas educativos para concretar la certificación, acreditación y promoción de aprendizajes de personas con discapacidad con igualdad de oportunidades que sus pares sin discapacidad. Fue menester articular conceptualización, normativa e historicidad para comprender y comprendernos de mejor manera en el aquí y ahora de la educación, la discapacidad, la inclusión y los derechos. Ha sido tomar la primera de las 7 profecías mayas, esto es, adentrarnos en el salón de los espejos, los del pasado y los del presente, para vernos en nuestra realidad y desnudar intimidades ocultas sin miedo a que salgan a la luz. Reconocer hechos y vivencias que muestran el conjunto de cuanto se ha alcanzado, en qué punto del camino nos encontramos y hacia qué cambios queremos dirigir nuestros esfuerzos. Los referentes conceptuales permiten unificar criterios y evitar partir de supuestos. Así, la certificación se entiende como la evaluación del nivel de logro. Es la confirmación oficial de la conclusión de un programa educativo o de una etapa. La acreditación como reconocimiento de logros de aprendizajes. La promoción al acto vinculado con la decisión de que un estudiante pase de un tramo a otro de escolaridad según criterios definidos en el marco legal. La población en edad escolar comprende el grupo etario menor de 18 años, edad máxima contemplada para la educación gratuita y obligatoria. La educación para necesidades educativas especiales, entendida en pro de la participación y logro de aprendizajes de personas que, entre otras, incluye a quienes están en situaciones de discapacidad. Sistema paralelo con provisión de recursos específicos y modificaciones. Se realiza de forma individual, en clases separadas, dentro de la misma escuela o en otras instituciones educativas. Las definiciones de personas con discapacidad, enfoque basado en derechos humanos, educación inclusiva, emanan de la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad. Y educación, ciertamente, desde la Convención, al igual que desde los derechos educativos que se plantean en los diferentes estamentos y referentes internacionales, especialmente en los TESC. Conviene centrarnos en el qué, para qué y por qué de la educación, toda vez que ésta se ha transformado en un cajón desastre en el que todo cabe. Las presiones a las que están sometidas las instituciones educativas son variopintas y en no pocas ocasiones las sobrepasan. Baste pensar en las responsabilidades de variada índole que se ven obligadas a cumplir y que las descoloca de su verdadero eje de actuación, llegando a discriminar y a excluir a estudiantes por razones como discapacidad y otros factores asociados. Se ha impelido a los centros educativos a competencias mercantilistas que giran en torno a alcanzar mejores puntajes para obtener recursos o un posicionamiento social, que les aleja de su razón de ser, que es educar, y del centro de sus acciones constituido por cada estudiante, a quien se ha de descubrir como el ser humano multidimensional que es, y no encubrir con un número de lista o como parte de una cifra estadística. Se suman variables, como la situación y modos de actuación de las familias postmodernas, que delegan en los centros educativos responsabilidades que son de su competencia. Habría que agregar la papelocracia interminable de formas, formatos e informes, la medicalización de estudiantes, la judicialización de la educación y un listado que rebase el etcétera. En este escenario, desarrollar escuelas inclusivas que acojan y respondan a la diversidad del estudiantado es un desafío
que requiere cambios sustanciales que van en diferentes órdenes: normativo, político, cultural, organizacional y de gestión en el aula para garantizar el acceso, permanencia, tránsito entre grados y niveles e impulsar la participación y lograr aprendizajes sustantivos que sean debidamente reconocidos. Se observa que el persistente binomio discapacidad-pobreza continúa obstaculizando oportunidades educativas, siendo la segregación socioeconómica el reflejo de la desigualdad evidente en los sistemas escolares. Según el Índice de Inclusión Social en las Escuelas, los sistemas educativos de Colombia, México y Panamá presentan valores que denotan una mayor inclusión, en tanto que Nicaragua, Uruguay, República Dominicana, Costa Rica, Paraguay y Chile exhiben niveles menores. En un nivel intermedio se ubican el Estado mexicano de Nuevo León, Ecuador, Brasil, Guatemala, Perú, Honduras y Argentina. Existen diferencias, y más aún, distancias, entre el contenido de los referentes internacionales, la legislación nacional y la práctica en aula. Sabemos que se tarda en ir de un nivel a otro de concreción y que cuando se ha llegado al tercero, en las instituciones educativas como unidades ejecutoras, ya han operado cambios en el primer nivel, en el discurso y en las políticas mundiales. Por otro lado, los servicios educativos para personas con discapacidad aún se centran en la formación laboral. En la legislación hay imprecisiones y coexisten como si fuesen sinónimos necesidades educativas especiales, educación especial, integración e inclusión, adaptaciones o adecuaciones curriculares, entre otras. No se demuestran logros de aprendizajes, promociones en varios casos sí. Se desconoce el impacto que evidencie autonomía y mejora en las condiciones de vida, la consecución de un trabajo digno, la toma fundamentada de decisiones, en fin, impacto que aguardará el largo plazo para ver resultados. El debate sobre educación inclusiva es dinámico y cambiante. Obedece a la naturaleza inminentemente humana y humanizadora. Se diría que es un llamado continuo a la reflexión intersectorial y discusión transdisciplinar para generar impacto e incidir en el fomento de condiciones que alienten a las escuelas a moverse hacia una dirección más inclusiva y multidisciplinar, sabiendo de partida que este reto entraña desde su génesis dificultades para el encuentro, el diálogo y la construcción, pero alentados, por otro lado, por el anhelo compartido de vivir en sociedades pacíficas, seguras y productivas. El debate amplio y participativo ha de involucrar, entre otros actores, directivos y docentes de los distintos niveles educativos, estudiantes con y sin discapacidad y sus familias, comunidad, autoridades, líderes locales, organizaciones y movimientos asociativos, medios de comunicación, los mundos empresarial y sindical, tanto para comprender los requerimientos del mercado de trabajo y de empleadores, así como para analizar los derroteros que han de orientar la educación frente al giro que se observa en el trabajo y la empleabilidad. Las leyes responden a las expectativas y, en cierta medida, a utopías. Su carácter es transformador conforme se implementan. En Latinoamérica, todas enfocan la educación como un derecho. Tienen carácter progresivo y se observa una tendencia a incardinarse hacia una educación inclusiva respetuosa de las diferencias, en la medida en que los estados han ratificado instrumentos internacionales, entre ellos la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Si bien responden a dinámicas internas de cada país, el gran denominador común va en línea con garantizar una educación básica obligatoria y gratuita en términos de acceso, permanencia y continuidad, establecer programas complementarios de salud
y alimentación y asignar recursos, establecer medidas afirmativas y ajustes razonables. El reconocimiento jurídico es clave, porque el enfoque de derechos es posible siempre y cuando esté amparado en el derecho. Una legislación nacional pertinente y contextualizada es un punto de partida. El éxito radica en la implementación, en la efectividad que alcanza la política pública en territorio y la ejecución o realización a nivel de aula, porque es justamente allí donde se produce la magia, la alquimia de la educación. En términos de presupuesto y recursos, será mejor fijar objetivos intermedios, sin obcecarse con un ideario ambicioso, con color político, poco responsable y carente de viabilidad, que remite a una desesperanza aprendida, de aquella de la que nos hablaba Seligman, ese pensamiento lapidario de creer que nada va a cambiar para mejor. Aunque la educación está garantizada para todos los niños y niñas, en la legislación, tanto la situación personal como familiar determina el éxito de la trayectoria educativa. Al parecer, los sistemas actuales no cuentan con herramientas para borrar desigualdades. Al contrario, las acentúan. En los sistemas de información y registro no se conoce sobre prácticas discriminadoras que atentan contra el ejercicio del derecho a la educación, relacionadas, por ejemplo, con género, pertenencia étnica, discapacidad, sobredad. Tampoco se conocen indicadores del proceso concomitantes a las interrelaciones entre niñas, niños y docentes, participación de las familias, sensibilidad a la diversidad y hacia la niñez con discapacidad, debiendo tomar nota de que una información inexistente o limitada dificulta las acciones estatales y oculta la situación real de estas poblaciones. En cuanto a evaluación y promoción, en educación inicial hay unicidad de criterios en tanto a la promoción automática, excepto por inasistencia. En el nivel primario se encuentran calificaciones con escalas numéricas y equivalentes cualitativos, una tendencia a flexibilizar ambientes de aprendizaje. En el nivel secundario, cambios en regímenes académicos con un formato homogéneo, históricamente selectivo y expulsivo que subsiste en la vivencia. La flexibilización de criterios de promoción, así como las instancias de evaluación más integrales, con mayores opciones de recuperación o compensación, confrontan fuertes resistencias culturalmente arraigadas. En muchos casos, las políticas son aisladas o discontinuas. En la mayoría de los países hay nuevas concepciones pedagógicas para la inclusión. Los avances son todavía lentos para la magnitud de los cambios necesarios que requiere la universalización del sistema secundario. Hay tensiones irresueltas, pero no estáticas, que, en relación con las personas con discapacidad, van en línea con una evaluación centrada en la función diagnóstica, en la función formativa, con un enfoque rehabilitador, con poco acercamiento a una evaluación con carácter promocional. Si bien es loable posicionar en la legislación a la educación inclusiva como finalidad o principio, es preocupante que se mantengan referencias evidentemente contradictorias al afirmar que se mantiene el sistema o subsistema de educación especial con principios inclusivos. En el currículo oculto, el lenguaje que construye el imaginario social lleva a expresiones como los incluidos y los regulares. Hay que considerar que la certificación, acreditación y promoción quedan en el limbo cuando no hay un posicionamiento en el principal cuerpo normativo que orienta la educación. Deviene en confusión porque emergen cuerpos normativos menores y en una evasión, toda vez que
Dirán, aquello no corresponde a esta institución, puesto que esta es una institución regular. No, eso se trata de educación especial, eso no compete a nuestro quehacer educativo. En fin, diríamos que hay un estado embrionario de la legislación en varios países, que es numerosa y dispersa, que no alcanza una efectiva correlación, que busca cumplir con compromisos asumidos con referentes internacionales y se abre hacia perfiles de identidad específicos: discapacidad, género, pobreza, origen etnolingüístico, ruralidad, sobredad. Pero, ¿qué ocurre cuando todos ellos confluyen en la misma persona? Y claro, hay también una escasa concordancia entre los niveles. Los países de la región dan cuenta de una mayor inversión en educación, con mejoras en el rendimiento escolar, profesorado de primaria con formación docente, progreso en la proporción de estudiantes docente y el discurso relacionado con educación inclusiva. No obstante, la variación de indicadores sociales no evidencia un cambio sustancial en la población con discapacidad. Constituye deuda pendiente con la población escolar en situación de discapacidad el acortar la brecha entre los años esperados de escolaridad y los años promedio de escolaridad alcanzados. Entre las múltiples piezas del rompecabezas aguardan respuestas la deserción, repetición, ausentismo, abandono, sobredad, resignificación del currículo, trayectorias educativas, en fin. Se establecen estándares homogéneos para una población heterogénea por naturaleza. Se habla de flexibilidad curricular, pero se marca medición de resultados para un currículo único. Se propone el desarrollo de habilidades cognitivas, sociales y emocionales, que van de la mano con la singularidad, pero subsisten mecanismos de selección y expulsión. Se enfatiza en evaluación docente, pero los instrumentos no guardan coherencia ni concordancia con principios de una educación inclusiva, ni promueven investigación en aula, menos aún la confianza como pivote de todo proceso educativo. Se habla de mejorar la educación, pero se privilegian las pruebas estandarizadas con sesgos hacia el individualismo y no la individualidad, con resultados que se utilizan como falacias mediáticas que propician el mercantilismo entre instituciones. Es un buen momento para preguntarnos en qué medida los sistemas educativos atraen a la población con discapacidad en edad escolar. Si los procesos de evaluación docente estimulan y motivan al profesorado, si las pruebas estandarizadas posicionan aprendizajes y dan cuenta de cómo y con qué los docentes enseñan. Avanzando hacia el núcleo que ahora nos ocupa. Partamos de aquella frase muy conocida, valorada y fundamentalmente posicionada en varios instrumentos políticos, del autor Boaventura de Sousa Santos. Tenemos derecho a ser iguales, cuando la diferencia nos inferioriza, y tenemos derecho a ser diferentes cuando la igualdad nos descaracteriza. Desde una perspectiva sociodinámica, empecemos por una masa crítica que, a nivel regional, está constituida por los miembros de la RINE. A nivel nacional, por ustedes, por cada uno de ustedes que participan en este encuentro nacional por una educación inclusiva. No está por demás recordar aquel proverbio chino que reza que las grandes almas tienen voluntades, las débiles tan solo deseos. Su presencia habla ya de su voluntad. La legislación nacional guarda armonía con los principios de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. La legislación nacional
propicia un marco de actuación claro y obligatorio en relación con la certificación, acreditación y promoción de estudiantes con discapacidad. La evaluación proporciona información sobre la enseñanza, los aprendizajes y la participación de estudiantes, tengan o no discapacidad. La evaluación de los progresos de un estudiante con discapacidad es un proceso pedagógico. Se ha producido un cambio sistémico en relación con estrategias curriculares, pedagógicas y de capacitación docente. Se definen estrategias y alternativas con ética y responsabilidad para que los conocimientos mínimos sean suficientes para alcanzar una efectiva homologación de estudios que garantice ir hacia el nivel terciario y aprender a lo largo de la vida. Por ejemplo, certificaciones intermedias, trayectorias de aprendizajes logrados, competencias desarrolladas, vincular educación, emprendimiento, productividad. El gran reto de la educación inclusiva implica conjugar voluntades y acciones. Que los cambios que alcancen en este encuentro sean profundos y duraderos, que dejen ver que las próximas generaciones han operado y han vivido esos cambios, que queden para la historia la injusticia, la desigualdad y la exclusión, que corresponden a un pasado que se encuentra en documentos, pero nunca más en la vida de un ser humano. Reiteradas gracias por esta valiosa oportunidad de encuentro, gracias por su tiempo y atención y los mejores augurios de éxito en este encuentro nacional, toda vez que las propuestas que emanan desde la perspectiva de discapacidad conciernen y convienen a la sociedad en su conjunto. Gracias.